Estamos acompañándote en esta tarde. Está Ana Pérez de Clerc con nosotros, del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de nuestra provincia, pero queremos saber qué es lo que ha pasado, ¿no? Ayer se presentaba un informe justamente que daba cuenta de una realidad muy compleja. Ayer hablábamos acerca de lo que significa cada 25 de noviembre, qué significa para nuestro país, qué significa a nivel mundial también, ¿no? Pero con una realidad que nos sigue golpeando, que nos sigue lastimando, y obviamente las cifras hablan por sí mismas. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, muchísimas gracias, Mabel, por la invitación y por dar espacio a esta temática, porque los medios tienen un rol fundamental, así que gracias. No, por favor, contame cuáles son los datos sobresalientes, ¿no? Vos tenés en tu mano la reseña de lo que es ese informe que se ha trabajado, que es mucho más amplio, pero obviamente como para que sea una versión que sea accesible a la población, la tienen en un formato más pequeño. Hay muchos datos sobresalientes, uno de ellos tiene que ver con el tema de la violencia sexual, que lamentablemente es más frecuente de lo que quizás muchos suponíamos o imaginábamos, ¿no? En esta cuestión social o mediática más bien. Sí, la violencia sexual es un tema muy importante, muy grave, porque genera mucha vergüenza a quien la sufre, por estar vinculado a lo sexual y por cómo vivimos la sexualidad en nuestra sociedad. Y por cómo el agresor le hace sentir a esa persona que es ella la que está en falta, que es ella la que no tiene que contar porque ella es la que va a pasar vergüenza, o él, ¿no? Porque también se abusa de niños. Entonces creemos que este año, además de, bueno, el promedio de 13 abusos sexuales por mes, en lo que va de los primeros 6 meses del año, también hay un dato llamativo, que en lo que va de la primera parte del año ya abarcamos el 78% de lo que fue el año 2020, en llamadas al 911 por abuso sexual. O sea, casi completando un año en solo 6 meses de llamadas por este tema. Tenemos la hipótesis de que el caso mediático de Teruel y otros casos más alertaron a la población y animaron a la población a denunciar, porque justamente este caso hablaba de un caso ocurrido en la niñez que se puede denunciar. Y sí, muchas personas cargan con esa angustia. No hay que forzar a nadie a denunciar, cada persona tiene su tiempo, su momento, pero para muchas personas es reparador buscar esa justicia y saber que se puede hacer en otro momento de la vida, que no tiene que ser inmediatamente después, que puede ser acompañada. Muchas veces a lo largo de una terapia surge el tema y en ese momento se denuncia. Entonces, bueno, si bien es algo muy doloroso, nos parece importante que las personas puedan hacer esa denuncia. Bueno, queda claro ese mensaje. ¿Le podemos recordar a la gente qué pasa cuando cumplen esa mayoría de edad si son abusados en la niñez? ¿En qué momento pueden efectuar este tipo de denuncias? ¿Cuándo pueden pedir ayuda? Porque muchas veces también escuchaba las cifras de lo que son los abusos intrafamiliares, obviamente donde prácticamente te sentís en soledad y no sabes a quién recurrir, ¿no? Que es lo más frecuente y bueno, son personas que quizás en ese momento no tienen el acompañamiento, no sienten o no saben a quién recurrir porque están en plena conformación también de su identidad, en plena conformación de ellos mismos como persona y quizás ni siquiera advierten que esto que han sufrido es efectivamente un abuso, ¿no? Tal cual, eso por un lado, y por otro, bueno, que sí, la mayoría de los abusos se cometen en el ámbito intrafamiliar. Uno a veces tiene la fantasía, voy a ir caminando, me van a violar. No, en realidad las personas que uno le brinde el afecto pueden ser las personas que abusen. Y también hay una cuestión de negar, ¿no? Cuando otro miembro de la familia se entera, saben que si se devela todo esto seguramente sea un problema familiar o puede ir preso algún familiar querido. Muchas veces dicen, bueno, tapemos esto, después qué va a pasar con la Navidad, ahora que nos acercamos, ¿no?, de esas fiestas que siempre traen tanto conflicto familiar al mismo tiempo. Entonces hay una tendencia a veces a tapar y en eso coincido con vos, la persona se siente muy sola porque el mismo círculo familiar, callemos esto, tapemos esto, bueno, esto es algo que te pasó, pero miremos para adelante, ya está. Es muy doloroso, así que sí, hay que acompañar a esas personas. Y en eso sí también hay una falencia en los lugares de acompañamiento del Estado, ¿no? Hay pocos lugares de acompañamiento en el Estado hoy por hoy. ¿Qué otros datos relevantes surgen de este informe? Bueno, otro dato relevante tiene que ver con el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Este año se hizo legal y se implementó.
es un derecho y ese derecho, bueno, nosotros lo que hicimos fue monitorear el acceso a ese derecho, porque la contracara de no acceder a ese derecho es la violencia contra la libertad reproductiva. Y como nosotros somos un observatorio que analizamos todos los tipos de violencias, bueno, nos interesaba ver cómo, si se vulneraba ese derecho, si se garantizaba ese derecho, y nos dimos con que de los 64 centros de salud que hay en Salta Capital, el 12% garantiza el derecho. Esto es un incumplimiento grave con la ley, porque la ley dice que todo centro de salud debe garantizar el derecho, no solo unos. Entonces es grave y también en lo que va de los primeros 6 meses del año ya prácticamente alcanzamos la totalidad de lo que fueron las interrupciones del año pasado. El año pasado recordemos que que era legal solamente vinculado a si corría peligro la vida de la persona o causa de una violación. El año pasado fueron 900 interrupciones legales del embarazo y en lo que va del año ya vamos 700, entre legales y voluntarias. Así que ese es un dato relevante. Después otro dato que llama la atención es respecto a las denuncias. Veníamos con una tendencia muy ascendente, del 2018 al 2019 habían aumentado un 49% las denuncias, que es tremendo, ¿no? Casi duplicando. Y después del 2019 al 2020 se mantiene en 21.000 los 2 años. Esto es no porque haya mermado la violencia, porque al contrario, ¿no? En la situación de pandemia mucha situación se vivió en el encierro en las casas, pero la posibilidad de ir a denunciar estuvo limitada. Si bien se instrumentaron líneas de WhatsApp, no es suficiente y además la posibilidad de salir a denunciar, porque si yo estoy en mi casa, el llamado telefónico también es incómodo, ¿no? En cambio, si yo salgo a hacer un trámite o algo, bueno, tengo más facilidad de ir a los espacios donde puedo denunciar. Y en eso, si bien a nivel nacional se estipuló que las personas que están en situación de violencia podían salir, no había limitación para salir, bueno, no estuvieron las condiciones dadas para que esas personas realmente puedan llevar adelante las denuncias. Y este año ya sí hay un aumento respecto al año anterior. O sea, también tiene que ver con una toma de conciencia, digo, que las denuncias se hayan dado o se haya mantenido un crecimiento en el último tiempo, más allá de que vos señalás algunos periodos que más o menos promedian la misma cantidad de casos. Tiene que ver con que la sociedad también conoce más, detecta más situaciones de violencia. Sí, el único año que promediaron igual fue el 2020, pero que fue por este año particular de pandemia. Pero en sí hay una mayor conciencia, no solamente de la violencia doméstica, que va en aumento y que tiene que ver claramente con la toma de conciencia, sino también, por ejemplo, instituciones que nos vienen a solicitar capacitaciones en violencia laboral. Eso también lo marcamos en el informe, porque no era una violencia que antes hasta instituciones privadas nos han pedido capacitación en violencia laboral, porque se dan con esas situaciones que antes eran parte del cotidiano y no se tomaban como violencia. Lo mismo la violencia obstétrica, también hemos recibido oficios judiciales donde obligan al observatorio a dar capacitaciones a espacios por violencia obstétrica. Entonces son violencias que antes no eran visibles y hoy se están haciendo visibles. Bueno, es muy importante eso también. Por supuesto, ¿no? También que la sociedad informal es una sociedad empoderada, la sociedad que conoce sus derechos y que puede demandar que el Estado obviamente articule lo que sea necesario. ¿Qué pasa en relación al trabajo que ustedes vienen haciendo? Ana, vos estás hace un tiempo ya en lo que es el observatorio y conocerás si estos informes le sirven efectivamente al Estado para instrumentar otro tipo de políticas públicas que sean más eficientes, ¿no? Bueno, es un desafío, ¿no? Por eso un poco la idea de hacer un resumen ejecutivo, porque a veces nos dábamos cuenta que el informe anual nuestro, que tiene 200 páginas y que lo seguimos haciendo y es muy exhaustivo, es un material excelente, perdón el auto, pero la verdad que tiene mucha riqueza, pero bueno, por ahí llegar al funcionario que tiene que tomar las decisiones nos costaba un poco y bueno, por eso hicimos el resumen ejecutivo como una estrategia más de llegar a quienes toman las decisiones. Falta mucho, pero a la vez hemos tenido, y se muestra en el informe, resultados positivos, como es la posibilidad de que en educación se empiecen a registrar las situaciones de violencia de género. Porque educación tenía un protocolo que muchos desconocen, pero que también está el flujograma pegado en varias escuelas, por lo menos las escuelas que yo recorrí lo tenían visible,
de cómo tienen que actuar los docentes ante casos de violencia, pero cuando este año, a principio de año, nos acercamos a educación y les preguntamos, ¿y ustedes saben cuántos casos de abuso las escuelas han denunciado? No tenemos esa información. Entonces ahora está el programa Escuelas en Alerta y creemos que es un gran avance para empezar, no solamente por contabilizarlos, sino por decir, bueno, por ejemplo, 2, 3 localidades que en la grilla de denuncias aparece vacío, no es que no haya casos, es que esas escuelas no están trabajando correctamente. Es una forma también de evaluar la política pública, de evaluar las acciones. Así que en eso nos parece que vamos por el buen camino y que están escuchándonos un poco. Es un protocolo diseñado en 2019 o implementado a partir de 2019. Aprobado en 2019 por resolución. En 2018 se aprobó también un protocolo para salud. Salud es un órgano que detecta la violencia porque, bueno, hay mucha violencia que se somatiza en el cuerpo, ¿no? Cuando una persona está en una situación de violencia, hay un montón de características que pasan por el cuerpo y que la médica, la enfermera, el personal de salud lo puede detectar. Todavía no hemos tenido la escucha que necesitamos en salud. Solamente el Hospital San Bernardo y el Hospital del Milagro ha comenzado con un comité, pero no registra. El Hospital San Bernardo sí tiene un registro propio, pero esto debería ser una política de toda la provincia y que en hospital que uno vaya haya una oficina de violencia, porque muchas personas en localidades pequeñas no se animan a ir al municipio, a la oficina de violencia, que no está a la vista de todo el mundo. En cambio, el hospital, bueno, uno puede ir por una consulta médica y de paso voy y me asesoro en violencia. Sería genial que todos los hospitales cuenten con este equipo. ¿Cuánto falta de capacitación en relación a esto, ¿no? A los agentes estatales siempre llamamos la atención y decimos que es importante que desde el eslabón más alto hasta el de más bajo rango puedan recibir toda esta información y puedan, obviamente, como agentes del Estado, contribuir a que esto de alguna manera termine o mermando o de alguna forma acabándose, ¿no? Falta, la ley Micaela es una ley que la verdad que yo creo que es muy importante. Hemos participado en una charla donde estuvo el papá de Micaela en el municipio del Carril, donde hicimos una videollamada con el papá de Micaela y la concejala y los concejales. Pero bueno, las capacitaciones son una parte importante, pero es un trabajo lento porque es un cambio cultural y eso va a llevar mucho tiempo. Pero bueno, creo que sí se está haciendo. No noto el presupuesto que necesitaríamos eso. Te iba a consultar, ¿qué pasa con el presupuesto? ¿No? Algo tan importante como dotar, digamos, a un área que es muy sensible, sobre la cual venimos llamando la atención desde hace muchísimo tiempo y que generalmente no está dotado de los recursos necesarios. Sí, la educación, la ley Micaela, bueno, ahora se está dando en una plataforma, nosotros estamos colaborando aportando docentes y colaborando en la plataforma, pero en realidad para poder hacerla masiva y que llegue a todas las y los funcionarios del Estado se requiere un presupuesto y docentes que ya, digamos, prácticamente se dediquen a eso para que pueda ser realmente masiva. Todavía falta bastante y también, por ejemplo, en la educación sexual integral, el año pasado hemos relevado que no tienen presupuesto para educación sexual integral, que dependen del presupuesto nacional. Y si es una provincia con estas cifras, con 13 muertes violentas, 10 caratuladas de femicidio, yo creo que sería muy importante que en el presupuesto esté contemplado un fuerte presupuesto para educación sexual integral. Seguro que sí, ¿no? Y para seguir ahondando en todo lo que es la detección temprana de cualquier tipo de situación de violencia de género. Ana, ¿qué otro dato podemos resaltar? Bueno, después hicimos un monitoreo, comenzamos un monitoreo de lo que es el botón de pánico. Este año lamentamos la muerte de Nancy, el femicidio de Nancy en la localidad de La Merced. Ella tenía un botón de pánico y bueno, entonces la pregunta que nos hacemos, más allá de este instrumento en particular, es cuán efectivas son las medidas de protección en general, ¿no? Muchas veces se habla de poner la consigna al agresor, la exclusión del hogar, el tiempo que duran las medidas, la consigna ambulatoria. Todas estas cuestiones tienen que ser evaluadas. No podemos decir, pongo esta medida y no evalúo el riesgo. Y en eso la falencia más importante tiene que ver también con que cuando la persona denuncia, si la denuncia la hace en la comisaría, que la mitad de las denuncias se hacen en comisaría y la otra mitad no, eso también es un dato importante, que no se hagan en comisaría, quiere decir que muchas se hacen en la OBIF, y la OBIF tiene un equipo interdisciplinario y la denuncia es mucho más completa cuando se hace con un equipo interdisciplinario.
ese relato completo le va a permitir a la persona que tiene que tomar la decisión de cómo proteger a esa persona de tener más herramientas, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de si, por ejemplo, yo vivo en la casa de mi suegra y excluyen al hijo de ella del hogar porque es violento, mi suegra tal vez tenga empatía conmigo, pero tal vez no lo comprenda y diga, mi hijo no hizo nada, es buena persona, claro, porque puertas adentro no ve lo que sucede. Sí. Entonces, no es la mejor medida. Ahí por ahí la mejor medida es sacar a la persona, a la mujer de esa casa, poder brindarle un domicilio seguro y no excluir al agresor. Entonces, por eso, cada caso requiere una escucha atenta, un acompañamiento posterior que tampoco existe. Entonces, bueno, por eso nos parece importante monitorear las políticas. Si uno lanza una política, poder evaluarla y ver si vamos por el camino correcto, no ir midiéndola. Eso todavía nos falta bastante. Más allá de que la violencia de género transversaliza todas las clases sociales y todos los niveles educativos, ¿cuánto incide la pobreza en esto que vos mencionás, esto de tener, un único hogar conyugal muchas veces, ¿no? De quizás incluso de que haya una única persona que sostenga económicamente esa casa y esa familia? Sí, más allá de que las pautas culturales atraviesan a todos los sectores sociales, los recursos para salir de la situación de violencia son psicológicos, pero también son económicos. No se puede generalizar porque muchas veces en algunos sectores hay mayor solidaridad y la posibilidad de irse a otra casa y en otros sectores eso está mal visto, hay que encubrir, hay que tapar, no se puede hablar. Entonces, me parece que no es tan significativo adjudicarlo a la pobreza. Sí, en los sectores de menos recursos tiene que haber un Estado presente. El Gobierno Nacional implementó un programa que se llama Acompañar, pero ese programa está destinado a, como lo estipula, como está previsto, a casos extremos. Esos casos extremos tienen que pasar por un filtro, por un diagnóstico de una trabajadora social, eso pasa a Buenos Aires evalúa y ahí se entrega el programa Acompañar. Y en realidad no deberían ser esas pocas personas que Nación permite ayudar, sino que todas las personas que denuncian tendrían que tener un programa Acompañar. No digo con recursos, porque tal vez no hay para darle un sueldo por 6 meses a todas las personas que denuncien, pero sí con un acompañamiento de una persona que esté evaluando, por ejemplo, el caso de la joven de Moldes. La jueza había determinado que la medida terminaba, concluía la medida de que tenga una consigna. El agresor aprovechó que no tenía más la medida y en cuanto tuvo la oportunidad fue y la mató. Entonces, ¿quién evalúa que realmente esa chica ya no está en riesgo? Claro. Que ya no necesita la medida. Nadie. No hay nadie que esté evaluando esa medida. Por eso es importantísimo el acompañamiento posterior. ¿Qué otras provincias tienen datos estadísticos? Bueno, eso es algo que hoy remarcábamos en un parte de prensa, que Salta es una de las pocas provincias que tiene datos estadísticos sostenidos durante 6 años. Fuimos mejorando la calidad del dato. No sé, por darte un ejemplo, yo he entrado al observatorio de Neuquén y es muy pobre, la página son unos cuadros, algunos datos, no tiene una riqueza y una profundidad en los datos como podemos tener. Este año hemos avanzado también muchísimo en lo que es el Ministerio Público Fiscal, firmamos un convenio y los datos ahora son más detallados. También se nota la deficiencia del dato, ¿no? Porque quien toma el dato muchas veces es la policía y los datos no son completos, pero eso ya mostrarlo nos permite ir mejorándolo a futuro. La verdad que tener los 6 últimos años, cómo fueron evolucionando las denuncias, es importantísimo para mostrar cómo se está trabajando. Pero como decías anteriormente, esos datos los tiene que tomar quien ejecuta la política pública. Por supuesto, están al servicio justamente, ¿no?, de que se puedan modificar, que se puedan cambiar leyes, quizás que con el paso del tiempo necesitan evolucionar y obviamente también para volcar un presupuesto importante para que esto, desde todos los lugares, ¿no?, desde la educación, desde la salud, desde otro tipo de políticas públicas, se pueda de alguna manera ir mermando, ir trabajando y concientizar socialmente. Creo que mucho va a pasar por esto que vos decías, independientemente de que los cambios culturales sean largos y sean procesos largos, si el Estado no acciona, va a ser muy difícil que esta realidad que año a año lamentamos se modifique, ¿no? Sí, a mí, me toca estar del lado también de ser una madre de una escuela pública y ver que en el manual
que tiene mi hija, se habla de un varón que es fuerte como una fiera. Si la institución, el Ministerio de Educación, el gobierno me dice que el varón es fuerte como una fiera, ¿qué puedo esperar yo del cambio cultural de esas niñas y esos niños? O sea, tiene que, aunque sea la docente, problematizar y decir, bueno, no necesariamente un varón es fuerte como una fiera, no necesariamente la mujer espera del hombre, porque el cuento es que la mujer espera de ese hombre que es fuerte como una fiera, que la proteja. Es un mensaje terrible, es como fomentar el machismo desde la propia institución educativa. Entonces, tenemos que erradicar realmente esos manuales que... Sí, nos hace retroceder como 40 años, ¿no? Tremendo, la verdad, encontrarnos con estos datos. Muchísimas gracias, Ana. Gracias, Gracias Mabel, por acompañarnos en esta jornada. Pausa, quédate ahí, ya volvemos.